Mi nombre es el Soldado Juárez. La historia que voy a contar es en entero cierta y trataré de omitir nombres y lugares, para evitar repercusiones al ser un tema un tanto delicado. Me animé a compartir esto porque quiero liberarme un poco de lo que me atormenta. He escuchado innumerables historias de compañeros que enfrentan la muerte y cosas sobrenaturales, pero hasta que no te ocurren las cosas a ti, es que cambias de perspectiva. Primero que recuerdo de esta historia es cómo el viento soplaba frío en una de nuestras incursiones por la sierra de Michoacán. El sargento Aldape lideraba nuestro grupo de élite, un pelotón especializado en la búsqueda y destrucción de campamentos de grupos criminales y fosas clandestinas en la región. Éramos un conjunto variado de militares, cada uno con habilidades específicas, pero todos compartíamos la determinación de poner fin a la violencia y la impunidad que reinaba en aquellas zonas. Aquel día nos adentrábamos en un terreno inhóspito, siguiendo caminos y brechas apenas visibles e íbamos a pie, pues los vehículos, aparte de no poder entrar en aquellos sitios, eran muy ruidosos para el tipo de misión que teníamos. El sol de mediodía iluminaba nuestro camino, pero la tensión a cada segundo era palpable, pues siempre estábamos listos para entrar en combate ante una posible emboscada. Con binoculares en mano, el sargento observaba cada rincón en busca de indicios que nos condujeran a nuestros objetivos. Ubicar un campamento de adiestramiento y cocina ilegal, además de encontrar fosas clandestinas que, según la gente local, ahí abundaban. Pero extrañamente, y mientras andábamos por aquellos caminos, nos topamos a un grupo de civiles que, con la esperanza grabada en sus rostros cansados, se afanaban por desenterrar restos humanos de fosas previamente identificadas, buscando gente perdida y familiares que el crimen les había arrebatado. Luego de una conversación nos unimos a ellos en cierto modo, y lo que sería rutinario pasó a ser una misión de apoyo para aquellas personas. Y así, mientras avanzábamos entre la maleza, el sargento se acercó y comenzó a relatar la historia trágica que rodeaba aquel territorio olvidado. Historias de desapariciones forzadas, de vidas cegadas por la brutalidad de los criminales que se escondían en las sombras de los bosques. Eso era lo común ahí, y sus palabras hacían eco en la penumbra que nos envolvió por lo tupido de los árboles que no dejaban pasar bien la luz, y evocaba el sufrimiento de las víctimas y la urgencia de nuestra misión. Y cito sus palabras. Hace algunas semanas, mientras otro pelotón de búsqueda patrullaba una zona de montes, se dirigían por un estrecho camino cuando se toparon con un hombre maltrecho y herido. Debo decirles que yo andaba en esa misión con aquella gente. Era algo especial. Y lo que recuerdo bien es que este individuo caminaba desnudo en medio del monte con su rostro y cuerpo mostrando evidentes signos de horror y violencia. Al intentar marcarle el alto no se detuvo, por lo que nos obligamos a detenerlo para brindarle ayuda y realizarle algunas preguntas. El hombre permanecía en un estado catatónico. Parecía ajeno a su entorno y no respondía a ninguna de las preguntas que se le planteaban. Mientras lo atendían, notaron algo inquietante. Profundos cortes que cubrían toda su piel en la mayor parte de su cuerpo, formando patrones de letras y símbolos de origen desconocido. Este detalle en particular generó un sentido de alerta entre todos los presentes. La inexplicable naturaleza de las marcas en su cuerpo planteaba interrogantes sobre lo que podría haber sucedido. No era extraño encontrar gente así, torturada y maltrecha, víctima de aquella gente enferma, seres sin compasión que hacían trizas a sus enemigos y personas que no estaban en su grupo de crimen organizado. Así que el hombre fue trasladado al destacamento militar, donde los médicos y enfermeras se esforzaron por brindarle atención médica. Pero debido a la naturaleza de sus heridas y la extraña historia que giraba en torno a él, es que fue llevado a un hospital militar en una ciudad más grande. Recuerdo que durante días permaneció en ese estado en total desconexión.
A veces hablando bajo y diciendo incoherencias, estaba sumergido en una especie de letargo perturbador en donde solo él miraba cosas. Los especialistas intentaron determinar la naturaleza y la gravedad de sus heridas, pero su mente parecía estar atrapada en una espiral de confusión y terror. Luego de varios días y tras una exhaustiva investigación, descubrieron que el hombre no era un civil común, sino un cabo de una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado. Su equipo, sin embargo, había desaparecido por completo sin dejar rastro. Tenían meses buscándolos y nadie los pudo hallar, dejándolo a él como único sobreviviente de esa unidad especial. Y recuerdo que aquellos hombres eran duros. Nada los atemorizaba y no tenían ningún reparo en cumplir cualquier misión que se les encomendara. La incertidumbre sobre las circunstancias de su situación llamó la atención de los mandos altos por lo peculiar de su caso, y todos esperaban que se recuperara para arrojar luz sobre los eventos que lo llevaron a ese estado, pero sobre todo, para saber qué había pasado con aquella unidad. En ese tiempo fui trasladado a ese hospital para apoyar en las investigaciones y sobre todo estar de cerca para ver aquellos eventos que giraban en torno a aquel cabo. De lo que me di cuenta en ese momento es que la ansiedad entre los médicos creció a medida que los días pasaban y finalmente, cuando parecía que la lucidez regresaba a la mirada de aquel cabo, la situación tomó un giro inesperado. En un momento de desesperación y horror, robó el arma de uno de los policías militares que lo custodiaban en el hospital. Gritó con una voz desgarradora en medio del pasillo: «El infierno es real y el diablo camina entre nosotros. Nadie tendrá salvación. Arrepiéntanse». Y sin dar tiempo a reaccionar, se disparó a sí mismo en la cabeza, poniendo fin a su propia vida de manera abrupta y muy trágica. Lo que recuerdo es que el eco de sus palabras retumbó no solo en el hospital, sino en todos los que fuimos testigos de aquellos eventos, dejando a todos perplejos y con más preguntas que respuesta. En este tiempo me habían asignado a labores en el hospital y fui testigo de todo aquello, pero nadie me preparó para lo que enfrenté una noche al tener que trasladarlo. Era ya tarde mientras nos preparábamos para llevar el cuerpo del cabo a la morgue y liberarlo para entregarlo a sus familiares. La tensión y el nerviosismo crecía dentro del anfiteatro del hospital, y en este tiempo tenía amistad con un oficial de sanidad con quien hablé de estas circunstancias. Y esa tarde que fui a ver el cadáver para tomar algunos datos, supe de los rumores sobre los símbolos paganos y satánicos marcados en su piel, que se extendían por casi todo su cuerpo. Aquello de algún modo generaba un ambiente de inquietud y desconcierto, además de misterio. Aquella simbología no encajaba en el modus operandi de los criminales que conocíamos y quienes solían aferrarse a rituales más rudimentarios y siniestros. Esto era más elaborado. Salía de todo conocimiento y lógica. Hasta ese momento no había revisado las marcas en el cuerpo del hombre y sí eran extrañas. Esas heridas forjaban un patrón por toda su piel que indicaba cosas muy oscuras a mi parecer. El médico forense, con expresión de consternación, revisaba meticulosamente las heridas del cabo en un último intento de descifrar su naturaleza. Comentarios susurrados sobre la anomalía de aquellos símbolos circulaban entre sus labios mientras yo, como testigo directo de los acontecimientos, me sentía cada vez más dentro de la oscura incertidumbre que envolvía aquel caso, pero sobre todo el cuerpo del cabo. Pero el momento crucial llegó cuando estábamos a punto de trasladar el cuerpo. La morgue estaba envuelta en penumbras y en un silencio muy perturbador. Ese lugar siempre era así y despertaba inquietudes en mí. Al descubrir nuevamente las marcas en la piel del hombre, quedé petrificado. No eran simples símbolos satánicos, eran heridas complejas que evocaban una oscura y olvidada mitología, según el médico que me acompañaba. Él era estudioso de esas cosas raras y yo la verdad no comprendía mucho de lo que decía, pero su rostro mortificado y el asombro en sus ojos, al mirar aquellas cosas, era lo que de verdad me hacía pensar que algo malo estaba ocurriendo. Y en cierto momento nos miramos en un silencio compartido tratando de entender la naturaleza de lo que teníamos ante nosotros.
y mientras dábamos un último vistazo al cuerpo del cabo para meterlo en la caja mortuoria, una sensación de inquietud se instaló en el ambiente. Era extraño, pero de pronto el aire se volvió muy cargado, difícil de respirar y era como si una presencia invisible hubiera ingresado en la estancia. Los radios emitían ecos inusuales como voces distantes que no podía entender. Eran un eco de distorsión y palabras entrecortadas que al escucharlas, te invadía un sentimiento de inquietud. Las luces que antes iluminaban con frialdad el lugar comenzaron a parpadear de manera intermitente, arrojando sombras que danzaban en las paredes y mostraban por breves momentos personas o presencias además del médico y yo. Y si esto no fuera suficiente, de pronto el cuerpo del cabo experimentó un movimiento extraño. Sin explicación aparente, sus extremidades se movieron de manera errática, desafiando la lógica y la rigidez de la muerte. Sé que esto puede parecer fantasioso, pero si hubiesen estado ahí de verdad, se hubieran deshecho del miedo ante lo inexplicable. Era un cuerpo con los sesos destruidos, pálido y con esas malditas marcas que se comenzó a mover. Movía sus manos y piernas como si estuviera temblando, como si breves convulsiones lo hicieran moverse como un muñeco de carne muerta. Eso era lo que estaba ocurriendo. El médico y yo nos miramos con desconcierto, preguntándonos si lo que presenciamos era real o una ilusión provocada por el estrés y la tensión del momento. El ambiente en la morgue se volvía cada vez más abrumador, siendo asaltado por breves visiones fugaces, y éstas se hicieron presentes en nuestra percepción de la realidad. Eran sombras indistintas que parecían tomar formas deformadas para después moverse por el espacio frío de la sala. El eco de aquellos susurros en los radios y el mismo espacio se intensificó, llenándolo con una sensación de presencias invisibles y sobrenaturales. Algo que escapaba de todas las creencias, y solo porque estuve ahí y fui testigo, es que puedo afirmar que es cierto. En ese momento las luces destellaron con mayor intensidad hasta que se apagaron y se encendieron las de emergencia, sumergiéndonos en una penumbra rojiza y momentánea. Fue entonces cuando en un instante de total obscuridad experimentamos una visión que nos descolocó aún más. Eran figuras etéreas, de contornos sombríos que se deslizaban por la morgue como si el espacio mismo estuviera siendo poseído por fuerzas diabólicas, y digo esto último porque esto te hacían sentir. Era maldad pura, perversidad en toda su expresión. Era tanta la sensación de temor que sentí, que saqué mi arma inútilmente, pues el médico mencionó que eso no me serviría de nada. Él sabía algo. Lo noté en sus ojos preocupados y sabía que no quería decirme más. Y es que en aquellos círculos, en aquellos mandos, el secretismo era evidente ante estas circunstancias, todas muy extrañas. Pero era evidente que el cuerpo del cabo por un momento pareció ser el epicentro de estos fenómenos extraños. Era un imán, lo intuía. Estábamos perplejos y nos sentimos atrapados en una realidad alterna donde lo inexplicable se manifestaba con una fuerza inusitada. En ese instante todo se volvió aún más espeluznante cuando de manera repentina las heridas en el cuerpo del cabo tomaron un aspecto extraordinario. Era una luz candente que parecía emanar de las inscripciones como si fueran carbones ardiendo en un fuego invisible. La sala de pronto se llenó de un calor inusual y la tensión se elevó a un nivel insospechado. Era como si el cabo estuviera quemándose por dentro, pues las heridas se enrojecieron de forma misteriosa y de pronto el cadáver, con esos sutiles temblores, desafió toda lógica y realidad cuando movió la cabeza lentamente. Sí, sé que esto suena a locura, pero así fue. Sus ojos, ahora blanquecinos y desprovistos de toda humanidad, se abrieron de par en par. La boca sellada en la muerte se desgarró para exhalar un gemido largo y aterrador de donde escapó un hedor a muerte, tan penetrante como el mismísimo abismo. El médico y yo estábamos atónitos ante lo imposible y sin poder reaccionar al ver cómo ese cuerpo muerto se movía. Aquello casi me hunde en la locura.
Me considero un hombre que ha visto muchas cosas raras y no le teme a la muerte, pero nada como eso. El miedo y la incredulidad se reflejaban en el rostro del médico, quien, al igual que yo, no podía dar crédito a lo que presenciábamos. Aquel cadáver por un breve momento pareció haberse desprendido de las cadenas de la muerte, manifestando una presencia imposible y espectral, que rompió con todo lo que hasta ese momento creía. Y en ese instante apunté mi arma al cuerpo y estaba dispuesto a vaciarla, disparar en contra de ese cadáver, pero el médico me detuvo. «Eso es inútil, sargento», afirmó nuevamente, mientras sus labios temblaban. Fue algo fortuito y tan rápidamente como ocurrió. Aquel cadáver volvió a su estado mortal, cayendo por un lado de la camilla y el aparente fulgor fantasmal de las heridas también desapareció. El gemido se desvaneció y solo el hedor a la muerte permaneció en el aire. Estábamos enmudecidos por el asombro. Nos apresuramos a cubrir nuevamente el cuerpo y sentí algo raro al tomarlo con mis manos y colocarlo en la caja en donde sería trasladado. La realidad de lo acontecido quedó flotando en el ambiente de esa morgue, dejándome con una sensación de inquietud que me perseguiría por mucho tiempo después. Pues el médico afirmó que esas cosas a veces pasaban, pero no me quiso decir más. Tenía un mandato de silencio en situaciones como esas. Y así, con el manto de la incertidumbre y el temor aún presente, nos dispusimos a trasladar el cuerpo del cabo buscando liberarnos de la macabra experiencia y entregarlo a sus familiares. Y ya no supe más de aquel extraño cuerpo. «¿Por qué nos cuenta esto, sargento?», pregunté con un dejo de incredulidad y duda. Y él respondió: «Porque esta es la zona donde hallamos al cabo. Andaba por estos rumbos investigando con su pelotón. Nadie volvió a saber de ellos y pensamos que se dieron un topón con alguna célula criminal. Se sabe que hay un campo de adiestramiento y de fosas donde entierran cadáveres. Quizá hallemos a esos soldados caídos, nadie lo sabe. Les cuento esto para que estén listos y sepan a lo que nos podemos enfrentar. Ustedes saben que aquí hay mucho loco fanático que cree en lo que sea para darse ese sentido de valor y enfrentar de cara a la muerte, pero a veces ese fanatismo supera cualquier humanidad o sentido lógico. Temo por esta gente que nos acompaña. Quizá no sobrevivan si entramos en combate frontal. Lo mejor es apoyarlos y si ellos tienen información, hay que mantener bajo perfil y enfocarnos en la misión», ordenó el sargento. Y mientras reflexionaba en estas palabras, nos fuimos adentrando en un descampado. Era un vasto terreno reseco y desolado. La gente que iba con nosotros se adentró aún más y armados con varillas para enterrarlas en la tierra en busca de restos humanos, comenzaron su penosa tarea. Era un proceso meticuloso y desgarrador, clavando los fierros y esperando cualquier indicio de mal olor o despojos que indicaran la presencia de enterramientos clandestinos. El sol caía implacable sobre nosotros mientras avanzábamos en fila, revisando cada centímetro del terreno. Y fue en ese momento, en el silencio sofocante, cuando encontramos algo que rompía la monotonía del suelo. Restos extraños entre la tierra, ropa quemada, huesos ennegrecidos por el tiempo y elementos que sugerían prácticas esotéricas. La extrañeza de lo hallado nos llenó de inquietud, pero apenas comenzamos a desenterrarlo, cuando un repentino disparo rompió la quietud. El estruendo nos sacudió y en un instante, el terreno se convirtió en un campo de batalla. Los disparos sonaban por doquier y reprimimos el fuego que provenía de los árboles que se alzaban frente a nosotros. Fue un combate encarnizado, uno que desató el infierno a nuestro alrededor. Los civiles que nos acompañaban cayeron víctimas de la violencia indiscriminada mientras los disparos continuaban sin tregua. Los enemigos, que salían de sus escondites sin temor aparente, se encontraron con una resistencia férrea. Los disparos se entrelazaban con la aridez del terreno, pero demostramos ser más certeros, abatiendo a la mayoría de los atacantes y forzando a los demás a huir. El polvo del enfrentamiento se disipó lentamente, revelando el impacto devastador que había dejado nuestro grupo. Varios civiles yacían en el suelo, algunos heridos y otros sin vida. Y al revisar a los enemigos abatidos,
la escena se volvió aún más inquietante. Todos estaban marcados en la piel con heridas profundas. Las cabezas calvas revelaban inscripciones escritas con tinta indeleble. Sus cuerpos pálidos y desfigurados eran sorprendentes y repugnantes a la vez. El sargento, al observar detenidamente, palideció y murmuró que eran las mismas marcas que habían encontrado en aquel cabo muerto. La conexión entre los dos eventos desconcertaba a todos y no entendíamos qué estaba ocurriendo. Evidentemente la inquietud se encendió en el grupo mientras indagábamos más a fondo. Pronto nos dimos cuenta de que más allá del descampado, oculto entre la maleza, se erguía un campamento clandestino. Choza tras choza, galeras improvisadas revelaban un entramado de actividades ilegales. El descampado que pensábamos inicialmente que era una fosa clandestina para enterrar a sus víctimas, resultó ser un siniestro escenario de los crímenes perpetrados por aquellos sujetos. La repulsión se mezcló con la incredulidad mientras explorábamos el campamento oculto. Las evidencias señalaban la práctica de rituales macabros y actividades esotéricas. La conexión entre los enemigos abatidos y el cabo desaparecido tomaba forma, dejándonos con más preguntas que respuestas. El sargento, tratando de asimilar la magnitud de la situación, expresó su desconcierto ante la oscura realidad que se revelaba ante nuestros ojos. Así que aseguramos el campamento y continuamos con la investigación, dejando guardias en puntos estratégicos mientras decidimos dar parte al mando y esperar instrucciones, pues los civiles heridos requerían atención médica y la decisión fue regresar para agruparnos con otro pelotón y peinar la zona en helicópteros, mismos que enviarían para sacarnos de ahí. Sin embargo, al salir del campamento notamos la ausencia de uno de los vigías. Buscamos en vano en la zona de los árboles donde se había quedado y la tensión se elevaba mientras escrutábamos el entorno. Fue entonces, al divisar un grupo de enemigos corriendo a lo lejos, que decidimos seguirlos de cerca. Nos adentramos con precaución y al llegar a un arroyo en la lejanía nos topamos con la horrenda verdad. Nuestro compañero yacía atado a un tronco. Su cuerpo había sido torturado hasta la muerte y eso despertó en nosotros una profunda ira al presenciar la atrocidad perpetrada contra uno de los nuestros. Lo habían desnudado y marcado y entonces el sargento reveló que así habían hallado al cabo. Y al desatar el abatido del tronco y trasladarlo junto con los demás heridos y caídos, nos encontramos con una escena desconcertante. Eran un par de ancianos, un hombre y una mujer vestidos con ropa que denotaban su pertenencia a una comunidad indígena. Observaban detenidamente los enemigos abatidos y sus extrañas marcas en la piel. Y al marcarles el alto para cuestionar su presencia, aquellos ancianos mencionaron algo que descolocó a todos en el grupo. «Estas personas ya no lo son más. Son como esas vainas que sirven para que cosas inmundas caminen y hablen entre los vivos. Hay que quemarlos o sus cuerpos corruptos van a provocar desgracias. Mejor hagámoslo pronto, pues va a anochecer y el infierno se va a desatar, y es mejor no estar aquí cuando eso ocurra», afirmó con una seriedad el hombre que dejó un silencio incómodo en el aire. A pesar de lo extraño que sonaba aquel pronunciamiento, el sargento, con un rostro preocupado, dio la orden de juntar los cuerpos marcados y prenderles fuego. La tensión creció en el ambiente y la mirada del sargento nos hizo intuir que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. La urgencia en su voz confirmó que aunque aquella orden parecía drástica, había razones más profundas y ocultas detrás de esta y solo cumplimos la orden. Siguiendo la instrucción nos apresuramos a reunir los cuerpos señalados, sintiendo la mirada inquisitiva de los ancianos sobre nosotros. Y así les prendimos fuego. El crepitar de las llamas pronto envolvió los cuerpos y mientras se consumían sus restos, una sensación de inquietud invadió el ambiente. Tenía miedo, pero no sabía por qué. Luego de mirar un rato cómo aquellos cuerpos se consumían por las llamas, los ancianos decían que nuestro compañero caído también debía ser quemado. Pero nos negamos rotundamente y mientras esta discusión se llevaba a cabo, uno de los camaradas gritó asustado, señalando a uno de los cuerpos arder. Y al mirar, el terror y la incredulidad nos asoló al observar cómo uno de aquellos cadáveres envueltos en llamas parecía convulsionarse.
Se movía de forma retorcida como si sufriera a pesar de la muerte. No entendíamos qué ocurría, pero un compañero preso del miedo empezó a dispararle hasta que dejó de moverse y el cadáver se consumió hasta las cenizas. Y en ese momento llegó el apoyo. Lo extraño es que era un cuerpo especial que no conocíamos. El sargento tan solo se acercó a ellos y les dijo la situación, y aquellos hombres solo escucharon mientras recogían el cadáver de nuestro compañero y lo metían en una bolsa para llevárselo. No dieron más explicaciones. No hubo órdenes y solo se marcharon dejándonos con todo el desconcierto. Los viejos de igual forma desaparecieron entre el monte y nos quedamos a esperar a que nos recogieran. Minutos después llegaron los helicópteros, y al irnos de ese maldito lugar miraba la vastedad de la sierra y pensaba en los secretos que guardaba, pero sobre todo, en las cosas horribles que ocurren entre las filas de los enemigos, de creencias y prácticas que desafían toda razón y comprensión. El sargento después de esa misión fue trasladado a otra unidad y no lo volvimos a ver. De hecho, nos separaron a todos y nos mandaron a distintos destacamentos y teníamos la orden de no hablar del asunto, a riesgo de ser llevado a una corte marcial. Ahí me di cuenta que en ciertos mandos y en especial los de aquella zona de sierra, existe un pacto de silencio. Uno que me hace imaginar que cosas siniestras toman lugar en estos campamentos de la muerte, de forma secreta y misteriosa. Y hasta el día de hoy, vivo con la zozobra de saber qué nos espera en cada incursión en aquellos lugares remotos. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de estos episodios. Si quieres escuchar más relatos aterradores, busca el canal del Horrorcast. Te dejo el link en la descripción y los comentarios. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde estaremos en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.